Me acostumbré a bajar siempre en San Antoni. Era la farmacia que cerraba a las 10 y el restaurante de sushi para llevar. Era cómodo y era conocido. Era casa y el tren irremediablemente me llevaba hasta allí. San Antoni era todo. Mi vista estaba acostumbrada a ese rayo de luz certero que te deslumbra al subir las escaleras de la boca del metro, que mis piernas remontan de forma casi automática. El viaje me había llevado hasta allí, pero hacía tiempo que lo había olvidado. Ya no había viaje. San Antoni se había convertido en el final de mi camino. Sin embargo, paradas y paradas de metro se extendían a lo largo de esa línea morada, a un lado y al otro. También había otras líneas. Colores, números y rayos de luz radiantes. Eran bellos, pero los despreciaba. Ni los conocía ni tenía intención. No eran San Antoni. No eran tú. Una mañana de viernes, una nube de plomo se posó sobre el rayo de sol certero y este desapareció. Seguía ahí, pero ya no brillaba para mí. Me acostumbré a San Antoni sin él. Me centré en la farmacia que cerraba a las 10, en el sushi para llevar y simplemente olvidé que una vez brilló. Una tarde de viernes, el sabor del sushi cambió. Cambió la carta y quizá el cocinero. Poco a poco lo olvidé. San Antoni era todo. Era el final de mi camino. Una noche de viernes, agotada, me dormí en el tren. Cuando desperté, el color de línea morada seguía ante mí. Pero la parada había cambiado. Sagrada Familia. Salí. Había colores, personas y restaurantes nuevos. No había sushi, pero había una farmacia que abría 24 horas. Al volver a la boca del metro, mis piernas bajaron las escaleras y un rayo de luz certero deslumbró mi vista dormida, que recordó. Asustada volví a San Antoni, que era todo, era casa, el final de mi camino. Pero me iba y volvía y cada vez que lo hacía esa parada era menos casa. El resto de paradas me habían cambiado. ¿Quién sabe cuántos rayos certeros más verían mis ojos? ¿Cuántos finales podía tener mi camino? Había vuelto a viajar.